Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy haremos un viaje a la época renacentista y conoceremos un poco más de su origen, los aportes científicos, las artes, la filosofía, la sociedad, la política, la economía y los descubrimientos en general. Sí, así como cuando Cristóbal Colón arribó en nuestra hermosa Venezuela. Todo esto y más. No olvides darle manita arriba y comentar. También, si te gustó mi contenido y quieres seguir compartiendo conmigo, suscríbete y dale a la campanita. Renacimiento y humanismo. El Renacimiento es el periodo histórico de transición final de la Edad Media y la modernidad, en el cual se desarrolló un cambio de mentalidad, los valores filosóficos como el sentido de la vida y la concepción del mundo. También cambios culturales y estéticos, que tienen que ver con el concepto y el sentido de lo bello de los europeos. Se inicia en Italia hacia finales del siglo XIV y se extiende por el resto del continente europeo hasta finales del siglo XVI. Fue un periodo de sorprendentes inventos en el mundo de las ciencias. Se desarrolló la imprenta, se hicieron descubrimientos astronómicos, hombres osados se dedicaron a explorar mares desconocidos, y la pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura también se transformaron de manera asombrosa. Pero fue también una era de violencia, pobreza, hambre y enfermedades. El Renacimiento significó para Italia el redescubrimiento de las glorias de su antigüedad, la cultura y las artes greco-romanas. El humanismo fue uno de los pilares más importantes del Renacimiento. Consistió en el interés de difundir las humanidades, literatura, filosofía y las lenguas griegas y romanas. Con el humanismo se buscó dar mayor protagonismo a hombres y mujeres, para conocer y dominar la naturaleza mediante el uso de la razón. Los humanistas consideraron que las artes, la literatura y la ciencia deberían liberarse del dominio de la Iglesia e inspirarse más en una realidad humana y social. Algunos humanistas destacados fueron Dante, Boccaccio, Petrarca, Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro. Arte y literatura. Las nuevas expresiones estéticas y literarias del Renacimiento rendían culto al humano. Entre las artes renacentistas sobresalieron la pintura, la escultura y la arquitectura. Los artistas pintaron el cuerpo humano de la manera más real que pudieron y para lograrlo acudieron a un estudio de la anatomía. Un pintor destacado fue Leonardo da Vinci, pintor y escultor, autor de numerosas obras, entre las que se destacaron la Gioconda o Mona Lisa y la Última Cena, en las cuales se expresa y evidencia un realismo y una belleza inigualable. En la arquitectura se construyeron monumentales palacios y casas. La literatura también significó una ruptura con el pasado. Se caracterizó por el interés de establecer una visión del mundo y del ser humano diferente a la visión religiosa. Ciencia y tecnología. Durante el Renacimiento se sentaron las bases de la ciencia moderna. En este periodo fueron notorios los avances de diferentes áreas. En medicina se practicaron las primeras intervenciones quirúrgicas. El avance científico se logró gracias a la introducción de un nuevo método, una forma distinta de hacer ciencia, la experimentación. Es decir, toda teoría tenía que ser sustentada y demostrada a través de la experiencia, en la práctica. Con este nuevo estilo de hacer ciencia se crearon y utilizaron instrumentos como el telescopio, que les permitió a algunos científicos demostrar la veracidad de sus descubrimientos. La sociedad renacentista. La sociedad renacentista era urbana. La vida urbana se caracterizaba por un marcado crecimiento económico y demográfico. Era una sociedad menos rígida, en la cual era posible el ascenso de una clase a otra. La sociedad renacentista mantuvo la división medieval en 3 estamentos: nobleza, clero y estado llano. La separación entre los estamentos no fue, sin embargo, tan rígida y se introdujeron además distinciones de carácter económico. Así, dentro del estamento de la nobleza se distinguía entre grandes títulos, caballeros e hidalgos, según la cuantía de sus rentas. La literatura nos ofrece numerosos casos de hidalgos empobrecidos que aún así conservan los privilegios propios de su estamento. Don Quijote es uno de ellos. La economía renacentista se caracterizó por el aumento del flujo de mercancías provenientes del Lejano Oriente, las cuales consistían en artículos de lujo, como seda, algodón, joyas, perfumes, etc. Se desarrollaron técnicas mercantiles y financieras, como la contabilidad por partida doble,
y la letra de cambio. Se masificó el uso de la moneda y el papel moneda y se creó el crédito. Estas técnicas dieron a los comerciantes un poder económico sin igual, hasta el punto de que la nobleza feudal terminó subordinada por sus intereses. Políticas del Renacimiento. La prosperidad económica, la vida urbana y los cambios sociales imprimieron nuevas características a la política renacentista. Se retomó el antiguo derecho romano, el mismo que sustentaba las bases jurídicas de numerosos estados de la actualidad. Se expandió el deseo de unificación de ciudades y reinos, lo que conducía a la formación de los estados nacionales. De igual forma, se organizó la diplomacia para buscar y mantener la paz y la seguridad en condiciones necesarias para los negocios, y se difundieron también las ideas de Maquiavelo, quien teorizó acerca de la naturaleza del poder y afirmó que todos los gobernantes debían procurar el bienestar de sus súbditos y no entender que el fin justifica los medios. Los descubrimientos geográficos. El siglo XV fue de los más grandes descubrimientos geográficos. Por esta razón, se llama el siglo de la geografía. Durante todo este siglo, los europeos emprendieron las más importantes expediciones exploratorias, tanto por tierra como por mar. El mundo conocido por los europeos en este momento histórico comprendía Europa, el mar Mediterráneo y la costa de África y Asia. El interior de estos continentes era una incógnita, objeto de especulaciones y relatos fantasiosos. América y Australia eran desconocidos. Por vía terrestre, los europeos descubrieron los extensos territorios de Asia Menor, Turquestán, Serbia, sur de Rusia y la India. Por mar, los portugueses dieron la vuelta de África para llegar a la India y los españoles descubrieron el Nuevo Mundo, el americano. Causas de los descubrimientos. Factor socioeconómico. La causa principal para la exploración fue la necesidad que tenía Europa de encontrar una nueva ruta a través del Océano Atlántico o el Mar Tenebroso, como lo llamaban, para comerciar directamente con las Indias, China, India, Japón, Indochina y las islas del sureste asiático. Las expediciones fueron facilitadas para el desarrollo de los inventos, técnicas de navegación y expansión de comercio. Aspectos políticos y religiosos. Muchos reinos, de España, Portugal e Italia, se mantenían dentro del cristianismo para no sufrir muerte o prisión a manos del tribunal de la Santa Inquisición. Sin embargo, para mantener el control, la Iglesia Católica creó una contrarreforma, y con ciertas reglas y medidas restrictivas existiría la paz entre estas ramas religiosas. Según Lutero, la esencia del cristianismo no se encuentra en la organización encabezada por el Papa, sino en la comunicación directa de cada persona con Dios. Factores culturales. Los viajes de exploración marítima más atrevidos podían realizarse, porque la ciencia de la navegación se había desarrollado lo suficiente. Ya existía la carabela, embarcación con un timón que hacía la más maniobrable. Además, la brújula, el astrolabio, que servían para la ubicación y la orientación del barco.